¿Qué tal amigos de YouTube? Continuando con el video anterior del tema de espirometría, hablaremos a continuación de los patrones espirométricos, pero antes explicaremos brevemente los gráficos para una posterior mejor comprensión de los resultados de esta prueba. Con la espirometría se van a obtener dos gráficos, volumen-tiempo y flujo-volumen. Aquí tenemos el gráfico de flujo-volumen, en el que el flujo nos indica la velocidad, es decir, el volumen de aire que entra o sale de los pulmones en un tiempo determinado, y el volumen nos indica la cantidad de aire que de igual manera entra o sale de los pulmones. Esta es la gráfica de flujo-volumen, es la que se puede observar en una persona sana. Aquí está en inspiración y aquí está en expiración. Este pico en el video anterior, recordemos que era el flujo expiratorio pico o flujo expiratorio máximo. Aquí tenemos a toda la capacidad vital y a este nivel se va a encontrar el volumen residual. Recordemos que la espirometría solamente mide los volúmenes dinámicos, es decir, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente o volumen tidal, el volumen de reserva expiratoria, y lo que no se va a poder medir pues es el volumen residual, que juntos estos volúmenes dinámicos van a dar la capacidad vital. En el video anterior vimos que no se puede medir la capacidad pulmonar total justamente porque no se podía medir el volumen residual. Esta diapositiva nos muestra la gráfica volumen-tiempo, la cual nos mostrará el volumen de aire que sale de los pulmones en un tiempo determinado. Aquí apreciamos tanto la capacidad vital forzada como el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. La espirometría normal, la que vimos anteriormente, va a ser, se podría decir, reflejada por estas dos gráficas que tenemos aquí. Primero, es una placa simple de tórax en la cual no se observa ninguna alteración, no hay ningún patrón que nos indique que pueda presentar alguna alteración, aunque la gráfica no nos está ayudando tanto, pues la parte inferior del ángulo costofrénico no se observa tan bien, pero pues el otro lado está totalmente limpio. Y lo que nos muestra aquí es un bronquiolo, pues no tenemos cartílago. Podemos apreciar aquí el epitelio respiratorio, el músculo liso en sentido helicoidal, e incluso también podemos apreciar el tejido conjuntivo fibroelástico que está rodeando las capas de músculo liso y el parénquima pulmonar. Bien, aquí tenemos las gráficas anteriores en conjunto, que habíamos hablado de volumen-tiempo y flujo-volumen. Veremos ahora un patrón de tipo obstructivo. Como su mismo nombre lo dice, esta obstrucción impide la salida e ingreso normal de aire. Pongamos de ejemplo este caño que está llenando un volumen determinado en el primer segundo de un recipiente, pues no existe impedimento a que el agua salga. En cambio, el segundo caño llenará un menor volumen en el primer segundo del mismo recipiente, pues presenta una obstrucción que impide la salida de agua. Y el tercer caño llenará un mínimo volumen, pues la obstrucción es más severa. Con el concepto de obstrucción, veremos lo que es una enfermedad obstructiva, y esta es cualquier condición que afecte el interior de las vías aéreas, ya sea por su producción excesiva de mucus, inflamación, constricción, entre otras, produciendo por tanto una dificultad a la expiración más que a la inspiración. Aquí vemos las características histológicas del asma. Comparemos con el gráfico anterior de la imagen histológica anterior, que vimos que no tenía estas características. Vemos aquí todo un proceso inflamatorio, vemos excesiva producción de mucus, vemos cómo está dañado también el epitelio respiratorio. Esta patología es una de las más frecuentes diagnosticadas por espirometría. Y bien, aquí vemos en esta gráfica cómo el músculo liso está disminuyendo el lumen al hacer una constricción, y también vemos cómo la producción excesiva de mucus va a disminuir el calibre de este bronquiolo. Las vías respiratorias normal y la vía respiratoria asmática, excesivo mucus, excesiva producción de células inflamatorias, neutrófilos, eosinófilos, mastocitos, macrófagos. Bien, aquí tenemos al patrón obstructivo.
obstructivo. Al tener una prueba espirométrica, lo primero que tenemos que observar es la relación volumen expiratorio forzado en el primer segundo, capacidad vital forzada y la capacidad vital forzada. Entonces, si observamos una disminución de la relación y una capacidad vital forzada normal, entonces hablamos de un patrón obstructivo. La severidad nos va a dar el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. La gráfica característica en flujo-volumen va a ser esta, una curva que va a presentar una concavidad, como apreciamos aquí. Esta en azul es la prueba expiratoria normal. La que está en rojo es la persona con un patrón de tipo obstructivo. De igual manera aquí, en la gráfica volumen-tiempo, apreciamos cómo está disminuido el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Y esto a qué es debido? Este pequeño gráfico nos va a decir prácticamente el por qué ocurre este problema, por qué el flujo expiratorio máximo está disminuido y por qué la disminución del volumen expiratorio forzado también se ve afectado. Cuando una persona normal hace una expiración, va a comprimir la caja torácica y va a comprimir los alvéolos, pero de igual manera va a comprimir todos los conductos. Entonces, sobre todo los bronquiolos que no presentan cartílago. Entonces, al momento de uno realizar una expiración, se comprimen los alvéolos, sale el aire, pero de igual manera se está comprimiendo los bronquiolos, entonces, y las demás vías respiratorias. Entonces, de esta manera se está también obstruyendo el paso de aire que se está quedando en los alvéolos. Ya no va a poder salir ni con una fuerza, como ocurre en el flujo expiratorio máximo, y también la disminución del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Aquí podemos observar cómo se está comprimiendo todo el conducto aéreo y entonces si presentamos un patrón obstructivo y más esta compresión, pues va a aumentar más aún la disminución del flujo expiratorio máximo y del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Bueno, y las causas de un patrón obstructivo son múltiples. Y bueno, podemos tratar de clasificarlo como de vía aérea central y obstrucción bronquial difusa. En cuanto a los de vía aérea central, pues tenemos a los tumores que pueden ser faringios, laringios, algún cuerpo extraño. Y en cuanto a la obstrucción bronquial difusa, tenemos al asma bronquial, también a la limitación crónica del flujo aéreo, que puede ser por consumo de tabaco, asociado a bronquiectasias, por bronquiolitis o por fibrosis quística. Bien, ahora veremos la gravedad de las alteraciones de tipo obstructivas. Recordemos que dijimos que para poder ver una espirometría debemos empezar por la relación. Si la relación volumen expiratorio forzado en el primer segundo con la capacidad vital forzada está disminuida y la capacidad vital forzada está normal, pensamos en un proceso obstructivo, una alteración obstructiva. El grado o la gravedad nos la va a dar el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Por eso vemos aquí, leve cuando es mayor a 65%, moderada cuando es entre 50 y 65% y grave o avanzada cuando es menor del 50%. El patrón restrictivo. Para poder comprender mejor el patrón restrictivo, imaginémonos dos globos. Por experiencia, sabremos de que si estos dos globos son de la misma calidad, pero este está mucho más inflado que el celeste, pues este va a tener mucha más fuerza para poder expulsar la cantidad de aire que lleva dentro. En cambio, este no. Va a tener una menor fuerza para poder expulsar el aire que lleva dentro. Entonces, eso nos trata de decir que en este caso la capacidad vital forzada está disminuida. Aquí está normal la capacidad vital forzada. Si la capacidad vital forzada está disminuida, entonces el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, como no hay fuerza para la salida de aire, también va a estar disminuido. En cambio aquí,
hay una correcta capacidad vital forzada y hay una correcta expulsión de aire en el primer segundo. Se puede encontrar la relación normal, ya que va a haber una disminución tanto del volumen inspiratorio forzado en el primer segundo como de la capacidad vital forzada. Entonces, más o menos vamos a poder entender que es una enfermedad restrictiva. Y es cualquier condición que afecta la capacidad de expansión de los pulmones. Entonces, si afecta la expansión de los pulmones, va a estar disminuida la capacidad vital forzada para recibir una cantidad normal de aire, ya sea por un daño al tejido pulmonar, como en el caso de fibrosis, o por una cirugía que extraiga parte del pulmón, limitando por tanto la inspiración. Bien, en esta gráfica podemos apreciar tanto una placa simple de tórax que no nos ayuda el corte, pero al menos podemos ver que hay un patrón de tipo intersticial que nos hace pensar en una patología como la fibrosis pulmonar. Vemos aquí entonces cómo el parénquima pulmonar ya se ve totalmente perdida su contextura normal y vemos fibrosadas todas las estructuras, y esto va a impedir la expansión pulmonar, lo que se ve reflejada en la disminución de la capacidad vital forzada. Bien, y entonces para poder observar un patrón restrictivo, como decía, vamos a ver una relación normal, pero la capacidad vital forzada va a estar disminuida. Y también el volumen inspiratorio forzado en el primer segundo va a estar disminuido. Esta es la gráfica típica de flujo-volumen de una persona con un patrón restrictivo. La gráfica es normal, como vemos aquí en la rojita, pero disminuida en tamaño, a diferencia del patrón obstructivo que se presentaba una concavidad. De igual manera, aquí vamos a ver cómo va a estar disminuida la capacidad vital forzada y está disminuido también el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Las causas de patrones restrictivos, son alveolares. Dentro de estas podemos encontrar la neumonía alveolar, atelectasias, edemas. Esto es un caso típico de neumonía por algún agente infeccioso. Intersticiales, como dijimos, la fibrosis, edemas, también dado por neumonitis, que también puede causar patrones de tipo intersticial. Los que ocupan espacio intratorácico, como un tumor, un quiste, un derrame, un neumotórax. También los que afectan a la pared torácica, como vemos aquí una cifoescoliosis que va a estar impidiendo la expansión del pulmón. En este caso el pulmón izquierdo se va a ver más afectado. Traumatismos, también toracoplastías, neuromusculares como las miopatías, polineuritis, algunos problemas extrapulmonares como la obesidad y ascitis, también va a impedir la expansión normal de los pulmones. Aquí vemos una gráfica de atelectasia, vemos como todo el pulmón derecho está colapsado. De igual manera, para poder observar la gravedad, ya no nos vamos al volumen inspiratorio forzado en el primer segundo, sino ahora vemos con la capacidad vital forzada, porque este es el problema. Y vemos que es leve cuando es mayor a 65% del predicho, moderada cuando es entre 65 y 50% y avanzada cuando es menor del 50%. El patrón mixto va a tener reflejada los dos patrones anteriores. Vemos aquí que tiene esta concavidad de la obstrucción y una disminución del tamaño de la restricción. De igual manera aquí vemos la capacidad vital forzada disminuida, vemos también que la relación va a estar disminuida como ocurre en las alteraciones de tipo obstructivas. Y un resumen de todo. Lo primero que se ve es la relación. Si está disminuida y vamos a ver que la capacidad vital forzada es normal, pensemos en un patrón obstructivo, gravedad con el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Si vemos que la relación está normal y la capacidad vital forzada es la que se ve afectada, pensemos en un patrón restrictivo. La gravedad la va a dar la capacidad vital forzada. Y si es mixto, vamos a ver todo disminuido. Existen programas actualmente que van a hacer la función de recolectar el dato y poder calcular el predicho. Aquí vemos entonces, una vez que está calculado el predicho, aquí vemos las referencias y vamos a tener listo el programa para que se pueda realizar la prueba.
Bien, aquí vemos una espirometría ya realizada y vemos todos los datos: sexo, temperatura, motivo de la prueba, procedencia, la edad, la presión, la talla, humedad, peso, si es que fuma, el índice de masa corporal. A todo ello se va a calcular un predicho. Vamos a obtener aquí el referente y vamos a obtener aquí lo que se observa. Calculando qué tanto por ciento es, este es el caso de una persona sana, vamos a ver que no hay mucha variación. En el caso de la capacidad vital forzada, está en 90%, está adecuado, está muy bien. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo también está muy bien. Vamos a ver cómo han variado pequeñas capacidades vitales forzadas. El mejor es esto, se va a escoger siempre el mejor. Recordemos que son solamente 8 pruebas que se pueden hacer como máximo. Bien, aquí tenemos la gráfica de esa persona. Vamos a ver cómo hay una pequeña alteración, de repente en algún momento sopló más fuerte. Y aquí vemos de igual manera cómo se está realizando la capacidad vital forzada normal, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo está correcto. Bien, ¿qué sucede si tenemos la relación disminuida? ¿Y qué sucede si tenemos la relación normal? Pues si tenemos la relación normal, observamos la capacidad vital forzada. Si esta está normal, la función ventilatoria es normal y la persona está completamente sana. Si la capacidad vital forzada es baja, se habla de un proceso restrictivo. Entonces nos ayudamos de otras pruebas para poder ver qué tipo de patología la está causando. Recordemos que la espirometría no va a ser diagnóstico de restricción, solamente va a ser sospecha de restricción. Aquí sospechamos que es un proceso restrictivo, pero no se hace ningún tipo de diagnóstico. Ahora, la relación va a estar baja en un proceso obstructivo, pero si la capacidad vital forzada está baja también, entonces ya estamos hablando de una patología mixta, siempre y cuando, como vemos, la relación baja, la capacidad vital forzada también está baja, entonces tendría que estar bajo también el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Si tenemos todo bajo, va a ser una alteración de tipo mixta. Pletismografía para observar si el volumen residual está aumentado. Hay patologías como el EPOC que cuando evolucionan mucho presentan un grado de obstrucción que provoca ciertos grados de atrapamiento aéreo. Entonces ello va a conllevar a un aumento del volumen residual, por lo que también la capacidad vital forzada va a estar baja. En cuanto a la bronquitis crónica y fibrosis pulmonar, también puede causar esto. Recordemos que la bronquitis crónica es un proceso de tipo obstructivo y la fibrosis pulmonar un tipo de patología restrictiva. Entonces, para hacer la diferenciación de estas dos patologías, pues hay que hacer diferentes pruebas. Ahora, si la capacidad vital forzada es normal, es una obstrucción totalmente pura. Ahora se realiza un test de broncodilatación que, si es positivo, va a ser inclinado hacia el asma, ya que hay broncoespasmos y cuando eso revierte totalmente es un asma puro y el tratamiento simplemente es corticoides. Podría ser un EPOC siempre y cuando la reversión no es completa. Bueno, eso vamos a verlo a continuación. Esta prueba de broncodilatación va a consistir en una espirometría basal, cuando llega el paciente y se hace todo el proceso espirométrico, administración en cámara espaciadora de 3 o 4 puff de salbutamol o terbutamina. Seguidamente se tiene que esperar 15 a 20 minutos para que haga efecto el broncodilatador. Luego, pasado el tiempo, se realiza una nueva espirometría. Entonces, una vez que se tiene la espirometría, se va a realizar una pequeña fórmula que vamos a cogernos del volumen expiratorio forzado en el primer segundo post broncodilatador y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo pre-broncodilatador. A esta diferencia se le divide entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo pre-broncodilatador y se le multiplica por 100. Hay una fórmula también que se conoce como porcentaje ponderado, que es más precisa, es más exquisita, en la cual se utiliza el post, el pre, y se le divide entre el promedio entre el post y el pre, como vemos aquí. De igual manera se multiplica por 100. Debería de ser mayor al 12%, pero para otros autores el valor debería ser mayor al 15%.
Bien, este caso clínico es un caso sencillo, es un paciente de sexo masculino de 18 años, de talla 178 centímetros, con leve sensación de disnea, es decir, sensación de falta de aire, después del ejercicio. El examen físico es normal. Entonces, esto es lo que primero se realiza. Lo observado, una espirometría basal. Tenemos el valor teórico, que es el referencial, tenemos el basal, que es lo que se ha obtenido. Normalmente cuando se sospecha de asma bronquial, hay tres características o tres síntomas principales. El primero es disnea, el segundo es tos, sobre todo por las noches, creo que habíamos mencionado anteriormente, y también sibilancias. Entonces, si hay estos tres síntomas, se sospecha de un asma. Ahora, hay que tener en cuenta también los signos, que son los ruidos respiratorios, si es que hay cianosis, si hay deformidad torácica, si hay expiración prolongada, si hay crépitos. Pero esta persona está normal, o sea, al examen físico no presenta ninguna alteración, pero presenta disnea. Y si observamos el basal, va a presentar una disminución del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. También está presentando una disminución de la relación, pero como vemos tiene la capacidad vital forzada normal. Entonces esto nos hace sospechar de un proceso obstructivo. Entonces para ello realizamos el test de broncodilatación y vamos a obtener este resultado. Post-broncodilatador vemos cómo ha mejorado, pero lo que nosotros tenemos que coger, dijimos, para la fórmula era esto: el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Hacemos la diferencia de 4.478 menos 3.860 y a eso lo dividimos entre el basal, dijimos que era el prebroncodilatador, es 3.860, pues vamos a obtener el valor de 0.160 algo. Entonces si lo multiplicamos por 100 va a ser un porcentaje de 16%. Entonces a esto se trata de decir como un test de broncodilatación positivo. Revierte y miren, aquí vemos que está incluso en el valor teórico del 105%. El rango era el referente, era en 4.250 y ahora está mucho mejor, 4.478. Entonces ha revertido esta persona con el broncodilatador. Entonces, cuando hay broncoespasmos y ocurre una dilatación luego del broncodilatador y normaliza, mejor dicho, entonces lo más frecuente pues es el asma bronquial. Por eso se diagnostica como asma bronquial y el tratamiento es broncodilatadores. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. Espero haber ayudado o colaborado con el aprendizaje de muchos estudiantes del área de salud y quizá de personas también interesadas en el tema de espirometría. Hasta la próxima.